Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión de Mujeres con Poder, Hablemos. Y hoy tenemos un conversatorio con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy vamos a hablar de violencias que cruzan cuerpos, fronteras y resistencias. Y a mí me da muchísimo gusto, abordar estos temas porque es muy importante. Hoy nos reunimos desde la colectiva 50+1 Quintana Roo para incomodar, para resistir, para nombrar aquel tipo de violencias que cruzan cuerpos, que cruzan las fronteras, los territorios. Y es que este 25 de noviembre no solo es una efeméride, sino también es un grito político. ¿Cómo nació el 25 de noviembre? Les doy rapidísimo un breve contexto. Este 25 de noviembre se conmemora en memoria de las hermanas Mirabal, activistas dominicanas que les quitaron la vida de una manera muy lamentable en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo. En 1999, la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, oficializó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, convirtiéndola en un llamado global contra todas las formas de violencia de género. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Lizy Santoyo, titular de la Comisión de Igualdad de Género y Comunicación Social, y me da mucho gusto moderar este espacio. Y hoy nos acompañan grandes voces de mujeres que luchan desde distintos frentes y nos acompañan con diversos temas de los cuales son especialistas. Para abrir este conversatorio, me gustaría presentar brevemente a la presidenta de nuestra colectiva 50+1 Capítulo Quintana Roo, Ludivina Menchaca. Ella es licenciada en Administración en Hotelería y Turismo, como mucha gente en Quintana Roo, pero ella tiene una amplia formación en derechos humanos, medio ambiente, igualdad de género y políticas públicas. Tiene más de 30 años de trayectoria en Quintana Roo, ha sido regidora en Benito Juárez, en Puerto Morelos, senadora de la República, delegada estatal de Profepa y la primera mujer en dirigir deporte estatal. A nivel internacional coordinó a las mujeres parlamentarias de América Latina y el Caribe y actualmente pues lidera la colectiva 50+1 Capítulo Quintana Roo, donde continúa impulsando políticas públicas, causas sociales y la participación de las mujeres con liderazgo y sororidad. Cedo la palabra a Ludivina Menchaca, presidenta de la colectiva 50+1 Quintana Roo, quien nos va a compartir un poquito de la visión de nuestra colectiva. Hola Ludi, buenas tardes, ¿cómo estás? Tu micrófono, estás muteada. Buenas tardes, Lizy, buenas tardes a todas. Y bueno, a nombre de la colectiva 50+1, agradezco profundamente su presencia, participación en este importante conversatorio. Y por supuesto que hoy, 25 de noviembre, nos reunimos en una fecha que no es simbólica, sino profundamente significativa y dolorosa. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el inicio de los 16 días de activismo de la violencia contra la mujer. Y este día precisamente nos obliga a detenernos, a mirar de frente la realidad que atraviesa nuestro país, nuestro estado y por supuesto nuestras comunidades. Es una realidad que exige acción, que exige compromiso, coordinación institucional y una voluntad inquebrantable para transformarla. Creo que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes, crueles y devastadoras. Y lo más grave, por supuesto, es que siguen normalizadas en muchas esferas de la vida pública y la vida privada. Y por supuesto, como colectivo, hemos decidido no callar, no minimizar y no acostumbrarnos. La violencia contra las mujeres es una realidad que exige una acción. Y en México, de institucional, política y demás. Pero todas estas formas son graves y todas son y dejan heridas visibles e invisibles y todas destruyen proyectos de vida muchas veces. Pero hay una que representa
la manifestación más cruel y extrema y dolorosa en esta cadena de violencias, que es el feminicidio. En nuestro país, la violencia ha escalado niveles que ninguna sociedad debería de tolerar, y cada día madres, hijas, amigas son violentadas, son asesinadas, y esto no es un tema de percepción, es una emergencia nacional que debe colocarse, por supuesto, en el centro de la agenda pública. Y es por eso que quiero comentarles que uno de los principios de 50+1 es entender que la violencia contra las mujeres no se combate solo con la empatía, se combate desde las instituciones, de la legislación, la incidencia pública y la construcción de estas alianzas reales. Y desde nuestra colectiva nacional y desde los estados, en los capítulos, impulsamos y analizamos propuestas legislativas. Acompañamos en procesos institucionales que fortalezcan la atención y la prevención de la violencia, y por supuesto visibilizamos la importancia de la autonomía económica de las mujeres. También fomentamos la capacitación permanente en perspectiva de género, acompañamos a víctimas en asesorías y procesos legales. Hoy escucharemos a mujeres que admiro y quiero, integrantes de esta colectiva, que desde su experiencia y profesionalismo darán luz a problemáticas profundas, como la violencia que viven las mujeres migrantes, las mujeres indígenas que enfrentan un doble o a veces triple vulnerabilidad, cuya voz ha sido, pues, históricamente silenciada. Y en Quintana Roo sabemos bien de estas cosas, ¿no? La violencia institucional que se reproduce cuando las autoridades no actúan, no investigan o no protegen. Y nuestro papel como colectiva es acompañar, es denunciar, es exigir, pero sobre todo proponer rutas de solución. La misión de 50+1 se mantiene firme. ¿Qué queremos? Impulsar una transformación real. No solo denunciamos la violencia, sino proponemos, acompañamos y construimos. Pero hacemos un llamado a todas las instituciones para que se escuche la urgencia, que actúen con responsabilidad, que destinen recursos, que construyan estructuras que realmente protejan a las mujeres. Así es que sea un conversatorio donde nuestras voces no solo se escuchen, resuenen, que nuestras ideas no solo se compartan, se conviertan en una fuerza de cambio, y que nuestra sororidad no solo se quede en palabras, se traduzca en acciones políticas y sobre todo en justicia, porque queremos a todas vivas, libres y sin miedo. Así es que, pues comencemos y sean todas bienvenidas y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ludi, muchas gracias. Y quiero presentar a cada una de las invitadas que tenemos el día de hoy. Cuando una mujer busca justicia, ¿cuál es el obstáculo más brutal que enfrenta? Y más aún, ¿qué silencios institucionales perpetúan la impunidad? De esto podrá hablarnos hoy Aide Saldaña. ¿Quién es? Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Derecho. Tiene diplomados en Desarrollo Local y Planeación Municipal en Derechos Humanos de la Mujer. Tiene cursos de ética. Fue directora del Programa Federal de Desarrollo Humano Oportunidades, así como de Control y Gestión Social de la Presidencia en Cancún. Fue directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Cancún y fue presidenta de partido político. Actualmente, además de ser abogada y especialista en medios, es asesora del gobierno del estado y es vicepresidenta de la colectiva 50+1, capítulo Quintana Roo. Bienvenida, Aide. Muchas gracias a todo este panel hermoso y precioso de mujeres empoderadas, exitosas. Saludo con agrado a nuestra presidenta del capítulo Quintana Roo, Ludivina Menchaca. Lisi, gracias por este foro, y a mis compañeras panelistas, pues que son integrantes también de nuestra colectiva 50+1. Me es un honor compartir este panel esta noche con ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora voy a presentar a
Las mujeres migrantes, un tema muy importante, enfrentan violencias específicas en su tránsito y en su llegada al destino. ¿Cómo se entrelaza lamentablemente el racismo, la xenofobia y el machismo en sus historias? De eso vamos a comprender un poquito más hoy con la doctora Marilyn Torres, quien es abogada, activista de derechos humanos y destacada figura en el ámbito social, fundadora y CEO de CISBAC Fundación, la primera ONG del estado de Quintana Roo que trabaja en pro de la comunidad migrante. Sabemos que a Quintana Roo llegan muchísimos migrantes. Ella tiene una sólida formación académica que incluye una licenciatura en Derecho, otra en Psicología, maestría en Derecho Procesal Penal, maestría en Derecho Migratorio, y su trayectoria se ve enriquecida por 2 doctorados, uno en Derecho y otro de honoris causa. Es titular de la Comisión de Migración de la colectiva 50+1 Quintana Roo. Bienvenida, Marilyn. Se quedó congelada. Bueno, ella nos va a acompañar en cuanto se descongele. Por lo pronto, también me da mucho gusto presentar a Candy Raigosa, porque es importante abordar un tema. Resistir desde una cosmovisión indígena es también enfrentar la invisibilización. ¿Cómo se oculta la violencia hacia las mujeres originarias en las políticas públicas? De esto nos va a hablar Candy Raigosa, la doctora María Candelaria Raigosa Alcocer. Ella es abogada, doctora en Derecho y psicoterapeuta humanista, presidenta de Comnapaz Quintana Roo y directora de Casa Raíz, que es un espacio de sanación, formación y cultura de paz. Es conferencista, formadora e impulsora de procesos comunitarios con enfoque en derechos humanos, autora del libro Expresiones del liberalismo femenino en el siglo XXI y reconocida con el Premio Nacional de Cultura y Paz. Cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito público, social y académico, así como más de 20 diplomados en áreas jurídicas, humanistas y espirituales. También tiene su canal de YouTube, ahí por si la quieren seguir, porque también hace transmisiones, la pueden encontrar así, Candy Raigosa, a quien le doy la bienvenida. Hola, Candy, ¿cómo estás? Déjame ver acá. ¿Sí me escuchas? Hola, Lizzy, ¿cómo están? Hola a todas. Hola, Ludi, muchísimas gracias. Gracias a la colectiva 50+1 Quintana Roo por convocar un espacio que no está pidiendo discursos decorativos, sino palabras de verdad y sobre todo con responsabilidad, porque este 25 de noviembre no es una fecha simbólica, es una fecha de memoria, como tú bien lo explicaste al inicio de esta transmisión. Es un recordatorio de que este país mantiene una deuda enorme con sus mujeres, especialmente con aquellas mujeres que han vivido toda su vida lejos de los centros de poder. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, para entrar en el tema, vamos con algunas preguntas que surgen respecto pues a la fecha que se conmemora y las causas que se conmemora. Y me gustaría empezar con Aide Saldaña, quien, como mencioné, es abogada y también pues le ha tocado llevar varios casos lamentables de violencia contra la mujer. Y quisiera preguntarte, Aide, ¿cuál es el obstáculo más brutal que enfrentan las mujeres cuando buscan justicia? Pues para empezar, en principio, la búsqueda de la justicia es el principal obstáculo, ¿no? Y buscar justicia sobre todo en violencia de género y en discriminación. Hay desafíos que hemos enfrentado a lo largo que hemos llevado estos procesos jurídicos de muchas víctimas. La violencia de género, como te lo comentaba, la violencia física, emocional, la psicológica es un obstáculo significativo que las mujeres pues buscan, ¿no? Y a veces impiden para esta búsqueda de justicia. La discriminación laboral también hemos visto que esta discriminación es en los lugares de trabajo y las faltas de oportunidades laborales limitan las opciones de las mujeres evidentemente a este acceso a la justicia. Otra situación es la falta de educación, esta falta de desarrollo cultural y social puede desalentar a las mujeres a denunciar, ¿no? Hemos encontrado a muchas víctimas con miedo, con temores
pues que tienen por la falta de educación o por el entorno socioeconómico, cultural que ellas tienen, el poder acceder también a los recursos económicos, el que ellas que tengan esta economía, esta falta de recursos pueden hacer que las mujeres no puedan tener acceso a los servicios legales y de apoyo, que déjame decirte, en este caso específico de falta de recursos económicos, tenemos una víctima que es extranjera, es el caso de Paola. Ella denuncia por violencia familiar, asiste a una institución, la institución es la SEM, la Secretaría de las Mujeres, y ellas le dan refugio, pero no le llevan el debido acompañamiento legal, es decir, la llevan al refugio, está unos meses ahí, eso le da ventaja al agresor para abrirle una carpeta de sustracción y retención, se judicializa esta carpeta, es llevada a juicio, pero además le quitan la guardia y custodia de su hija menor, y después le abren una carpeta de incumplimiento de las obligaciones, es decir, la sacan de su casa, le quitan a su hija y la dejan en estado de indefensión, siendo extranjera. Evidentemente, cuando nosotros pues la acompañamos en esta búsqueda, pues empezamos a asesorarla, que lo más importante era, para empezar, que ella tuviera un trabajo para poder tener acceso pues a los servicios legales, que no nada más bastaba el apoyo del acompañamiento de la colectiva, porque el agresor lleva a la menor a otro estado y ahí pues se enfrenta otro proceso que es la pérdida de la patria potestad, donde, bueno, en ese tema pues vamos muy bien, pero te das cuenta cómo la economía, el no ser de aquí, de México, pues le impide a la propia víctima a acceder a una justicia real, ¿no? Perdiendo pues lo más amado y preciado, yo creo que para cualquier mujer o para cualquier ser humano, el no ver a tu hija, ¿no? A tus hijos. Ay, sí. Sí, no me imagino eso, creo que es de las situaciones más difíciles que puede una mujer y además madre, pues pasar. ¿Qué silencios institucionales perpetúan la impunidad, Aide? Híjole, son muchísimos también, ¿no? La falta de acceso a la justicia, como te decía, la Fiscalía General del Estado ha sido señalada por bloquear accesos en las carpetas, ocultar información, lo que impide a las víctimas acceder a la justicia. Tenemos el caso de la madre buscadora, ¿no? Es uno de los más recientes, donde incluso se lleva a los ministerios públicos a procesos judiciales de cárcel por las omisiones y el ocultamiento de la información. Otro de los silencios es la revictimización institucional. Las víctimas son revictimizadas por las instituciones, lo que disuade denunciar y buscar ayuda. Ellas pues las ponen en una situación muy compleja. Tenemos también muchos casos donde las propias instituciones hemos visto, que ahorita te voy a comentar uno pues significativo que traemos. La minimización de la violencia. Sí. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por razones de género ha minimizado las agresiones sufridas por las víctimas, calificando lesiones físicas como no violencia. O sea, han agredido a mujeres y sin embargo, pues la Fiscalía pues las tipifica de diferente forma. Otro silencio es la corrupción y la corrupción y la negligencia en las instituciones. Responsables de impartir justicia permiten que los agresores queden impunes, ¿no? Estos silencios de corrupción y negligencia han permitido que los agresores vayan avanzando, y te voy a poner en este caso que les voy a compartir esos ejemplos. La falta de protocolos efectivos para abordar la violencia de género y la violencia vicaria, ¿no? Donde los menores son utilizados como herramientas para dañar psicológicamente y emocionalmente a las madres, donde permiten que los agresores sigan actuando con impunidad. Ese es otro de los grandes silencios. Y por supuesto, la violencia institucional, que incluye la violencia de género ejercida
por instituciones gubernamentales, que también es un problema grave en Quintana Roo. Sí, y es que todo esto tiene que ver con la violencia sistémica, con la violencia estructural, y aunque México tiene un marco legal ejemplar, de la ley al hecho, pues hay muchísimo espacio, ¿no? Y te Hay voy a mucho poner, trecho. sí, el ejemplo de una de nuestras víctimas, que la presidenta lo conoce muy bien, que es el caso de Sofía. Sofía es una joven no mayor a 30 años, quien fue víctima de tentativa de feminicidio por su pareja, donde este hecho se realizó en las inmediaciones de una casa al interior del fraccionamiento de Aqua, de Guayacán, y donde hubo 2 testigos que fueron los mismos policías del residencial, quien se percatan que la sigue violentando y ahorcando, asfixiando, ya en la calle, ¿no? Después de haber recibido martillazos y golpes. Ella denuncia por tentativa de feminicidio y la hermana del agresor le abre 3 carpetas en contra por robo, lesiones y extorsión. Y adivinen qué, hoy tiene Sofía 2 órdenes de aprehensión porque se judicializaron más rápido las carpetas, porque no sabemos cómo la de tentativa de feminicidio ha tardado tanto, o sea, y lo digo en ese sentido, no sabemos cómo, porque claro que sabemos que hay impunidad, que hay corrupción, claro, y que están aletargando el proceso. Hemos tenido que decirle al Ministerio Público que vamos a presentar oficios donde vamos a relacionarla con las omisiones para que la carpeta avance. Una vez que la carpeta avanzó y pasó a manos de un juez, esta carpeta se manda a audiencia virtual por Webex y el juez la hace presencial. Y entonces dice, ay, ¿qué creen? Perdón, no me di cuenta que la había solicitado por Webex, ¿no? O sea, casos de verdad que te das cuenta dónde la mano de las instituciones están y donde no podemos ser omisas, no podemos callar ante estos hechos, porque mañana Sofi puede sufrir un atentado de verdad. Hoy está escondida con emociones diversas, tiene ataques de pánico, ha tenido intentos de suicidio, perdón, y estos son víctimas, pues que evidentemente al buscar este acceso a la justicia se pegan contra la pared, ¿no? Y te das cuenta que hay corrupción, que también participan las mismas instituciones, los mismos jueces, incentivados por los agresores y claro, que de verdad dejan muy mal parado este tema en el Estado, ¿no? Y sobre todo, pues, en la sororidad que nosotras tenemos que tener con las víctimas. Así es, y es que lamentablemente no es un hecho aislado, o sea, hemos visto tristemente varias mujeres que han perdido la vida en manos de su agresor, pues que ya habían dado parte, ¿no? Legalmente, que había procesos, pero que todo siempre se retrasa, se aletarga, y es que hay, como dices, corrupción de por medio, se coluden con el agresor y pues tristemente muchas mujeres pues terminan pagando con su propia vida este tipo de situaciones. Pues muchísimas gracias. O ya no quieren denunciar, que eso es lo más triste, le tienen terror a denunciar. Claro. Así es la triste realidad que estamos sufriendo hoy. No son los únicos casos, estos que te comento, que llegan a la Secretaría de la Mujer y aprovechan ese tiempo para abrirles a las víctimas otros procesos judiciales donde de verdad avanzan rápido. Híjole, sí, ojalá que pues un atento llamado, ¿no?, a las autoridades del estado de Quintana Roo para que todo este tipo de situaciones, porque pues en un gobierno que
que procura favorecer en este sentido a las mujeres, pues sería bueno que se empiece a mover todas esas situaciones ahí en la Fiscalía y a nivel nacional, ¿no? Lo que estamos padeciendo como mujeres. Me gustaría, muchas gracias, Aide, y entrar también, ver qué casos hay de mujeres, las mujeres indígenas, porque la violencia, a veces tenemos un error y es creer cuando decimos mujer y englobamos un solo tipo de mujer. En el feminismo existe una cosa que se llama transversalidad e interseccionalidad, que las violencias no nos atraviesan igual si eres una mujer que vive en Cancún, si eres blanca, si tienes un cierto grado de estudios, así eres una mujer que vive en alguna de las comunidades rurales de Quintana Roo, si eres indígena, si no tienes estudios, las violencias nos atraviesan de distinta manera dependiendo toda la interseccionalidad y toda la transversalidad que hay ahí, de dónde somos, quiénes somos. No es lo mismo una mujer indígena, sola, viuda y además a lo mejor afrodescendiente que a una mujer indígena con una pareja. Todas atravesamos distintas violencias y es importante visibilizar las que padecen nuestras mujeres de los pueblos originarios y para ello la doctora Candy Raigosa nos puede dar bastante luz y yo quiero, bueno, además de agradecerte, Candy, preguntarte, ir directamente a la pregunta, ¿qué significa resistir la violencia desde una cosmovisión indígena? No sé si me escuchaste. Estás muteada. Estás muteada. Ahora Listo. Sí, pues es muchísimo más complejo todo esto que estamos hoy exponiendo aquí, sobre todo precisamente cuando hablamos de esta interseccionalidad, ¿no? Y que recae precisamente en este grupo de mujeres en donde se cruzan esas desigualdades, ¿no? Ya lo has comentado, esta violencia interseccional, pues no es un concepto académico, esta es la forma más dolorosa de desigualdad. Y eso es lo que ocurre precisamente cuando a una mujer se le juntan diferentes condiciones y eso de alguna manera profundiza su vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando de su origen indígena, su lengua, su color de piel, su pobreza, su territorio, su condición de migrante o el aislamiento donde ella vive. No todas las mujeres pueden denunciar con la misma seguridad. Ya escuchamos el caso que nos expuso nuestra querida compañera y amiga Aide, este caso de Sofía, que realmente es muy lamentable y muy doloroso, ¿no? No todas las mujeres pueden acceder a una institución sin miedo, no todas pueden salir de la violencia sin dejar atrás su tierra, su comunidad o su identidad. Esta violencia interseccional aparece precisamente cuando el sistema coloca a algunas mujeres en la orilla y permite que ahí permanezcan sin voz, sin respaldo y sin justicia, a pesar de que se haya atrevido a denunciar. Y retomo el caso de Sofía, que hoy se encuentra en esa orilla, ¿no? Pues es eso, Lizzy. Sí, muchísimas gracias, Candy. Definitivamente es difícil y bueno, ya vemos que también habría que ver lo que sucede también con el tema de usos y costumbres, ¿no? Que afortunadamente se está abordando hace tiempo, pues en Quintana Roo se prohibió que menores de edad se casaran y es un ejemplo, porque pues con eso de que, pues es que es uso y costumbre y se permite y en esos usos y costumbres pues hay mucha violencia también contra la mujer y es importante visibilizarla. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, Candy, ¿cómo se invisibiliza la violencia hacia mujeres originarias en las políticas públicas? Sí, en México se define este mapa, ¿sí? De esta manera, mira, cómo se
invisibiliza. Quien nace en un centro urbano tiene más posibilidades. Quien nace en una comunidad indígena o en una comunidad rural, de facto enfrenta barreras desde su primer día. He tenido la oportunidad de acompañar a algunas mujeres que incluso tienen que pedir dinero para trasladarse a hacer denuncias cuando son violentadas. Hablamos de estos usos y costumbres y estas violencias empiezan, pero además lo más grave es que se normalizan desde el seno familiar, ¿no? Impera muchísimo machismo, eso lo sabemos. Hay comunidades en donde no podemos entrar cuando estamos, bueno, te platico rápidamente mi experiencia como directora general del IEA, que es una institución que se dedica a abatir el rezago educativo y el analfabetismo. Habían comunidades donde simple y sencillamente no podíamos entrar porque a los hombres no les interesaba ni les convenía que sus mujeres aprendieran a leer y escribir, ni que aprendieran a defenderse, ¿no? Y lo mismo le pasaba al IQM y a muchas otras instituciones y asociaciones civiles que trabajan para poder apoyar y acompañar a esas mujeres que viven en esta situación. Entonces nos encontramos con mujeres que caminan horas para poder llegar a veces a una institución de donde además ni siquiera las entienden, ni siquiera las escuchan y ni siquiera las apoyan. Mujeres que viven totalmente lejos de cualquier protección, ¿no? Eso es muy, muy, muy lamentable y muy grave, sobre todo en gobiernos que se llaman humanistas, ¿no? Cuando una mujer, ya sea una mujer rural o una mujer indígena, decide pedir ayuda, el sistema, Liz y amigas, ustedes lo saben, porque han trabajado muy cerca de estas mujeres que han sido violentadas, el sistema suele responder con las puertas cerradas. No les creen, muchas veces las culpan, las mandan a conciliar con sus agresores, a veces les requieren pruebas que son imposibles, las pasan de oficina en oficina, les hablan en un lenguaje muy inaccesible, no hay traductores, por ejemplo, en el caso de la zona maya, que es el caso de Quintana Roo, que es pues sí, este grupo indígena que es maya, ¿sí? La violencia institucional además se suma ya a la violencia que vienen trayendo, ¿no? Estructural, patrimonial, psicológica y todas las que mencionó nuestra querida Aide. Entonces esto se vuelve un muro, y un muro que no solamente desanima, es un muro que duele, ¿no? Es un muro que destroza, que la parte en dos, ¿no? Y mientras más lejos está esta mujer del centro de poder, mucho más invisible se hace su historia. Híjole, sí, qué fuerte, porque pues cuántas mujeres de pueblos originarios, mujeres originarias, pues viven en zonas rurales precisamente alejadas de donde está el centro de poder. Y ¿qué van a hacer? ¿A quién van a acudir? ¿En dónde van a denunciar? Es más, ni siquiera saben tal vez si pueden o no denunciar. Muchísimas gracias, Candy. Esto nos pone en perspectiva de lo mucho que nos falta también trabajar por las mujeres indígenas y por todas ellas que atraviesan no solo un tipo de violencia, sino varias violencias. Y bueno, ya tenemos aquí a la doctora Marilyn Torres. ¿Cómo estás, Marilyn? ¿Está bien tu conexión? Hola. ¿Todo? Sí, ya estamos en conexión. Oye, Qué primero, bueno. muchísimas gracias, Lizzy, por la invitación y aquí súper contenta con estas súper mujeres que tengo aquí de compañera de panelista. La verdad que muy contenta de compartir con usted y gracias, Lizzy, por hoy el día muy importante y sobre todo esta parte de las mujeres migrantes. La verdad que sí, es muy, muy importante saber un poquito más de este tema. Bueno, se nos fue la imagen, pero te escuchamos, Marilyn. ¿Me escuchan? Te escuchamos, aunque no podemos ver tus lindos ojos, ya vemos tu linda cara. Bueno, para entrar en el tema,
Tú que eres la especialista en todos los temas de migrantes y has hecho tantas cosas por las personas migrantes, enfocándonos en las mujeres, ¿qué violencias específicas enfrentan las mujeres migrantes en su tránsito y su llegada? Ok, mira, muy buena pregunta. Mira, las mujeres migrantes están navegando en una autopista de riesgo desde donde ellas salen justamente en moverse. ¿Por qué? Porque ella la coloca totalmente en desventaja estructural, de donde lo puedas mirar. En el campo de lo que vemos, por lo menos aquí del que estoy justamente con ella, muy cercana, ellas enfrentan violencias, obviamente, yo le llamo multilaterales y simultáneas. ¿Ok? Porque no solamente es la violencia sexual y la violencia de género, sino el acoso y las agresiones sexuales sistemáticas y muchas veces hasta normalizan estas situaciones por las rutas donde ellas pasan, ¿no? Y hoy en día las autoridades y grupos delictivos de donde ellas van pasando. Recordemos que en el sistema de movilidad ellas arriesgan mucho de moverse de un lugar a otro y por ser mujer obviamente el riesgo es muchísimo mayor, ¿no? Y eso, obviamente, esto pasa muy recurrente y denunciarla para ella cuesta un poco denunciarla, primero porque se sienten totalmente en desventaja. Una de las desventajas que ellas tienen, que al estar en un país que no es el suyo, y le pasan demasiadas vejaciones en el camino, en la movilidad, que ellas están, ¿a quién denuncia? ¿A quién lo hace? Si ellas no tienen la información, si ellas van hacia un lugar, un funcionario, van a la policía y todo, ellas se sienten que como no tienen documento, ellas sienten que están ilegales, entonces ellas ahí callan muchísima información que les pasan a ellas, cosa que aquí en el artículo 52 de la ley de migración es importante saber que ningún migrante que entre en México es ilegal, es irregular, que es diferente. Irregular, porque eso siempre lo aclaro, porque ellas piensan que entrar ya están ilegales. No, esa palabra en la ley mexicana no está. Está irregular, que se puede subsanar con cualquiera de los trámites migratorios y más hoy en día cuando ellos vienen huyendo de su país, que su vida corre peligro. Obviamente, ellas pueden acogerse bajo un programa que es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. No importa que no tengan documento, no importa que tengan una copia o que como vengan, ellas están protegidas. Eso es importante que sepan esta parte, ¿no? Y obviamente, aparte de toda la demás violencia que tenemos, las violencias institucionales, las violencias económicas, y son muchísimas de ellas, porque imagínense ellos, todo lo que están pasando, pero no tienen CUR, no tienen identidad, no existen literalmente en nuestro país aquí porque no tienen una identidad en el sentido de poderla verificar, porque nosotros con el CUR es que sabemos que existimos en este país. Imagínate todo lo que ellas pueden pasar y todo esto es bastante incómodo. Les quiero dar unos datos. El año pasado, Quintana Roo fue uno de los estados que esto no se visibiliza con 594, de hecho, a nosotros en la fundación nos dieron el corazón azul sobre trata de mujeres migrantes. Que pudimos, mi persona, con mi equipo que tenemos, poderlas contactar y poderlas llevarle que por favor pudieran llevar un proceso. Muchas de ellas obviamente ya no están acá por el miedo a qué, a denunciarse, nunca la carpeta pueda proceder, cómo le vamos a hacer o la gente, los otros, los malos, ya te saben cómo es esta situación, por miedo a su familia que está en su país de origen. 594 pudimos nosotros solamente en un lapso de menos de un año pudimos hacer. Este año todavía no totalizo hasta el 15 de diciembre, que ya le daré los datos específicos, pero ya estamos superando esa etapa. Todo lo que es solamente el estado Quintana Roo, ¿ok? Solamente 11 municipios, de los cuales hay 3 municipios que donde realmente lo hace. Y recordemos también aquí que el estado Quintana Roo es el segundo estado a nivel mundial con más migrantes nacionalidades en el mundo viviendo todos en el mismo lugar. Sí. Imagínense, primero está Nueva York y los segundos somos nosotros aquí en el estado Quintana Roo. Somos un estado cosmopolita, un estado multicultural y obviamente todo eso se basa ¿qué? A todo lo que estamos llegando. Y lamentablemente todo esto, ¿qué hacen estas mujeres? ¿Qué hacen estas mujeres? Y nos llegan no uno. Bueno, yo el año pasado nosotros en Impacto
indirecto tuvimos 35.835 personas. O sea, no estamos hablando ni de 3, ni 4, ni 5. O sea, somos casi 24/7. O sea, tenemos demasiado, porque somos la única fundación de migrantes en todo el estado Quintana Roo. Te puedes imaginar cómo andamos, ¿no? Ya es demasiado decirle cómo estamos. Y otra de las cosas que es importante aclararlo acá, que las mujeres migrantes, ellas aparte que sufren de la violencia psicológica profunda, que ese es otro tema, ellas también tienen, por ser migrantes, ellas sufren del síndrome de Ulises. ¿Me entiendes? Dejar a tu país con todo lo que estás dejando, aparte de eso es violencia, revictimización, pero a la 10ª potencia. Pues no sé ni cómo más o menos aclarárselo a nivel psicológico y a nivel de todo. O sea, hay muchas cosas por hacer aquí en el estado. La carga mental primero del viaje, la culpa de dejar a los familiares, que es el síndrome de Ulises, el miedo constante de ser detenida y sobre todo la angustia permanente y la solvencia económica, que no tienen documento y estar huyendo. Es un desgaste emocional como tienen idea, y impacta que a la salud, la productividad, la estabilidad, y luego estar ahí huyendo, no solamente de las personas coyote o todo lo que tú le llamas, sino hasta de las mismas instituciones. ¿Por qué? Porque de repente tú, los policías, o sea, no sabes ni por dónde irle, ¿no? Porque si sale por aquí, igual. Entonces, todo esto nos lleva a una súper desventaja en la mujer. Entonces, es impresionante. Y sobre todo, y quiero hablarte en este paso, el resumen. La mujer migrante no enfrenta solamente una violencia, enfrenta un ecosistema de violencia simultánea, en donde el actor o la actora, en este caso, de forma formal o informal, puede convertirse totalmente en un riesgo. O sea, esto es totalmente diferente a todo lo que se puede vivir, acompañado de muchas cosas, de muchos tildes, que mucha gente desde una trinchera no lo podemos ver, pero uno que está en esta trinchera podemos ver como todo un panorama totalmente distinto y la desventaja que hay. Entonces, esto enfrenta un ecosistema de violencia simultánea. ¿Ok? Para que más o menos estemos más o menos en contexto, me puedan más o menos ustedes entender lo que estoy hablando. Sí, básicamente iba a ir exacto a esa pregunta, cómo se entrelazan el racismo, la xenofobia, el machismo en sus historias, y tú lo acabas de decir, que son múltiples, ¿no? Que hay Sí. una variedad de que se entrelazan. ¿Tienes algún ejemplo, alguna historia, alguna anécdota o algún comentario de cómo se entrelazan pues tipo de situaciones, lo que es el racismo, la xenofobia? Porque sí, le abrimos la puerta machismo. Muy bien a los migrantes que vienen de Europa, ¿no? Y a lo mejor si vienen sin documentos no hay problema, pero que no vengan de Sudamérica, que no vengan de Centroamérica, ¿no? Mira, eso, como les digo yo, es simultáneo y son escenarios distintos. Cuando hablamos en la forma de la migrante en cuestión de racismo, no es lo mismo, obviamente, como tú lo acabas de hablar, de repente una persona europea, blanquito, o una persona realmente que tenga ese color de piel, a que venga una haitiana, una africana, una de Nigeria. Entonces, primero se juzga por el tono de piel, su acento, su origen. Entonces son menos o más ignorantes, ahí lo ves, son peligrosas, ya solamente las tilas pueden, es según el estereotipo, y obviamente todo esto lo lleva a que abre puertas desiguales, nada más por el color, estoy hablando nada más por el color. Imagínense, cuando hablamos de xenofobia, y es un tipo de discriminación, y es importante también aquí aclararlo, que la xenofobia solamente es para las y los migrantes. Este tipo de discriminación es solamente para los migrantes, los y las migrantes. La xenofobia es por ser extranjera o se le acusa de venir a quitar el trabajo, colapsar el servicio, que trae problemas. Esos son todos los mitotes que realmente que la gente, muchas personas, de repente eso lo ve como una amenaza, y no es como una amenaza, simplemente viene una persona a buscar una forma de trabajar, huye de repente de su país porque son violentadas, su vida corre peligro, simplemente vienen a trabajar o vienen a aportar, por eso es toda la parte cultural, interracial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay ese rechazo social y lamentablemente muchos lugares lo están normalizando y ningún sistema institucional lo frena.
¿Ok? Híjole, Eso es sí. solamente en la parte de la xenofobia. Ahora imagínate esta parte del machismo. No, bueno. Esta parte, entonces imagínate, por ser mujer migrante, entonces empieza ya la psiqui. Si tienen hijos, te voy a quitar el hijo, tú no tienes documento, entonces tú no tienes papeles, el hijo es mío, porque o si yo soy mexicano, ya sabes que tú me perteneces. O sea, imagínate todo el tema psicológico que se va trabajando con la mujer, que ella tiene que soportar muchísimo más vejaciones, agresiones y todos los tipos de violencias habidos y por haber por el tema de que no le quiten su hijo. Entonces, no es y el aguante que tiene que tener ella, ¿no? Callan, o que si trabajan, trabajan más, otros muchos en el nivel de trabajo trabajan más, le pagan menos, sus quejas las minimizan, su voz las invalidan y sobre todo su parte vulnerable, ¿no? La vulnerabilidad que se aprovechan de esa situación. Y estamos hablando de la parte de las mujeres y también se aprovechan de mujeres menores también para mucho más tiempo, bueno, porque tú tienes que aguantarlo y esa es la parte que tienes que hacer, pues. Ok, muchísimas Una mujer, gracias. imagínense ustedes, un ejemplo, una mujer negra o morena, más extranjera, sin red de apoyo, ¿qué es? Es un blanco perfecto para explotación, violencia y abuso institucional. Claro, claro, claro. Totalmente, totalmente. Y Sí, ejemplo, bueno, no podemos tardar 2 horas y todavía no acabo con todos claro. los ejemplos que puedo darle, y no son ejemplos, son casos reales. Siempre yo digo que yo tengo casos más que la doctora Polo, y lo digo aquí jocosamente, y son reales y son verídicos. ¿Por qué? Porque son diarios que atendemos mujeres de entre 8, 10, 15, hay días que hasta 15 diarios. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante grande, que de las cuales tenemos que tener el equipo lo suficiente, no solamente tener la mirada jurídica, sino yo siempre digo de esas miradas totalmente diferentes. Por eso que hoy en día, bendito Dios, y bueno, aparte que soy abogado, soy psicólogo y me acabo de titular de psiquiatra. Todo esto me apoya y me ayuda. ¿Por qué? Porque mientras yo más herramientas tenga, yo para poder tratar a ese ser humano, no solamente es una persona migrante, es un ser. Entonces ellos vienen con muchas cosas que de las cuales tú, de tu mirada jurídica, que la puedo ver, pero es persona. ¿Ve? Entonces muchos problemas están en esa parte emocional. Y si no tienes el apoyo que realmente tú puedas tener, que lo puedas tener así como que todo en uno, realmente ya puedes tú poder evaluar y de qué manera la vas a poder ayudar. ¿Ves? Entonces, esto es importante para todos ustedes, y que nosotros como personas, como quintanarroenses que somos acá, empezar a ayudar a estas personas y no señalarlas. No, nadie le viene a quitar el trabajo a nadie, al revés, vienes a sumar, venimos a ver, a aportar lo poco, lo mucho o lo que puedas saber en una cultura que están abierta también ellas para poder dar. ¿Okay? Entonces no es un rival, no es una persona que viene. Entonces esa parte poco a poco la vamos a ir trabajando. Hay mucho que trabajar, mucho que hacer. Y el mensaje clave, aquí yo lo quiero terminar con esta frase, por favor, que el racismo marca su cuerpo. La xenofobia marca su identidad. El machismo marca su camino, pero ellas así marcan historia. Gracias. Qué bonito, qué bonita forma de cerrar, Marilyn. Muchas gracias. Ya te apartaré para que conversemos en este espacio de la colectiva 50+1 para hablar más a fondo de muchas ideas falsas y erróneas que hay acerca de la gente migrante y de creer que vienen a quitar el trabajo y que pierde, y en vez de verlo como alguien que suma, no nos restan, nos suman. Y bueno, ahora quiero provocar un cruce de miradas. Si tuvieran que nombrar una acción urgente para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿cuál sería? Les invito a responder así brevemente, dialogar entre nosotras, porque tanto las coincidencias como las diferencias, pues también son parte de la resistencia. Les invito a que sean intervenciones breves. ¿Qué acciones urgentes? Si tuvieran que nombrar una acción urgente para erradicarla, la violencia contra las mujeres, ¿cuál sería? Aide.
Híjole, como tal, hay muchísimas, me pones en un estado crítico, pero yo creo que yo le apuesto mucho a la educación, con la educación y a la prevención, ¿no? O sea, si tenemos educación, si vamos a los orígenes, a las infancias, creo que es ahí donde tenemos que apostarle a las infancias para crecerlos fuertes, para crecerlas fuertes. Ojalá estos obstáculos al buscar justicia y estos silencios de los que me preguntabas, estos silencios institucionales, no sigan perpetuando la impunidad y permitiendo que la violencia de género siga avanzando, ¿no? O siga siendo un problema grave en Quintana Roo. Lo decía Marilyn también estamos en los números unos, en los temas que abordó Marilyn, y creo que es urgente cambiar y modificar desde la educación. Eso yo lo haría, y sobre todo reformas a la fiscalía. No, la reforma no era al Poder Judicial, la reforma era a la fiscalía. Sí, la reforma a la fiscalía urgen. Y como dices, como bien dices, la educación. Candy, doctora Candy, ¿cuál acción urgente considerarías? Bueno, primero que nada es importante resaltar, Lizzy y compañeras, que la violencia no desaparece solamente con voluntad moral ni con campañas aisladas, ¿no? Se erradica verdaderamente cuando el Estado toma decisiones estructurales, cuando la sociedad deja de normalizar la desigualdad y sobre todo cuando las mujeres cuentan con una protección real. ¿Qué se necesita? Garantizar justicia accesible sin importar el territorio. Combatir el racismo y sobre todo el clasismo institucional, porque es verdad que como te ven, te tratan, ¿no? Sí. Hay que dar muchísima capacitación de manera obligatoria, con perspectiva territorial e intercultural, hacer una evaluación periódica de los servidores públicos. Algo muy importante y muy urgente es que verdaderamente se cuente con un presupuesto real y verificable, porque mira, ya nosotros hemos visto que aunque tú tengas muchas ganas de hacer las cosas, si tú no tienes presupuesto es imposible poder trabajar, ¿no? ¿Qué necesita México? Casas de atención integral 24/7 en cada uno de los municipios. No necesitamos que cierren las poquitas que ya tenemos, que es algo que está pasando en Quintana Roo, porque no hay presupuesto. Programas donde las mujeres puedan lograr una autonomía económica, ¿sí? Para ellas y para sus hijos. Refugios suficientes con personal especializado. Eso es muy, muy importante, que el personal realmente esté capacitado para tratar a las mujeres y no que lleguen a los refugios a ser violentadas ahora por las mujeres que están ahí atendiendo o como servidoras públicas. Hay que ofrecer salud mental y gratuita para las víctimas, y algo que también coincido con la educación es muy importante, ¿no? Educación emocional y ética desde la primaria, que se cuenten con contenidos educativos que incluyan historias de mujeres, derechos y sobre todo de diversidad cultural, programas comunitarios para hombres que reproducen conductas violentas. Es muy importante la educación para los hombres. Recordemos que la prevención no es un taller, la prevención es un proceso que se tiene que ir sosteniendo a través del tiempo. Y algo importantísimo que ya les comenté, autonomía económica para mujeres. No hay salida de la violencia si no hay una independencia económica real. Reconocer y atender ese desplazamiento interno femenino, ¿no? Hay que ponerle ya una categoría legal. Les decía, generar estos refugios y albergues especiales para mujeres que han sido desplazadas, y participación política real de mujeres indígenas, rurales y migrantes. Qué bueno que la ley ya contempla y obliga a los partidos políticos a darle un espacio a una cuota indígena, y que verdaderamente sea para una mujer indígena. Exacto, no exacto. Que solamente ocupe el puesto la amiga y porque se dice que se reconoce indígena, está ocupando cargos tan importantes,
¿verdad? Cuando realmente no es indígena y desconoce, ¿sí?, esa situación que se está viviendo en las comunidades. Si se ha luchado por tener estas cuotas dentro de los cargos de elección popular, es precisamente porque llevan su historia, llevan su vida, lo han vivido, lo han palpado y sabrán defender desde sus curules, desde sus encargos, su tema de mujeres. Entonces es muy importante que se respete y no nada más que lo veamos y lo dejemos pasar, ¿no? Porque eso también nos vuelve cómplices de una injusticia, porque se le arrebata una verdadera oportunidad a muchas mujeres indígenas que hoy participan en política en Quintana Roo y en México y que tienen la capacidad, la preparación académica incluso para poder tomar la voz y representar a este sector tan vulnerado y tan olvidado de nuestra sociedad. Las redes comunitarias se deben de fortalecer, ¿verdad? Y se deben de financiar y sobre todo esta justicia con enfoque de reparación, no solamente de castigos, ¿no? Pues podríamos mencionar mucho más cosas y yo creo que incluso valdría la pena, ahora se me está ocurriendo, salvo la opinión de Ludi, que podamos hacer una mesa de trabajo en relación a estos temas que se tocaron hoy, migración, que es muy importante, todos los temas que tienen que ver con mujeres indígenas y pues los que vayan ahí saliendo al paso porque hay muchísimo que hacer, ¿no? Y lo que realmente falta es una voluntad política real, ¿no? Un gobierno con un compromiso auténtico, no solamente con discursos vacíos, una transparencia en la aplicación y los usos de los recursos que van enfocados a las mujeres que están en esa situación y muchas alianzas con las academias, con las organizaciones civiles, con las ONGs, con las comunidades, incluso poder hacer ese trabajo de sensibilización y algo importante, una evaluación constante para que podamos medir realmente a través de indicadores, ¿verdad? Darle ese seguimiento y esa evaluación a las acciones que se van aplicando o se van poniendo en práctica. Pues brevemente. Muy breve. Pero muy bueno, o sea, estuvo muy bien. Cuando la justicia realmente llega a tiempo, cuando las mujeres no tienen que huir para poder vivir y cuando ninguna mujer queda fuera de ningún mapa, entonces es ahí donde podemos decir que sí se está aplicando una justicia. Mientras tanto, lo que vivimos hoy en México es aberrante, es insultante, es triste, es totalmente decepcionante vivir hoy en México y tener una condición incluso de dependencia económica con su pareja, con sus es difícil, ¿no? Y todos los demás problemas que enfrentan, sobre todo siendo indígenas, siendo migrantes, que además es algo que yo le reconozco mucho a Marilyn, que te mando un abrazo, amiga, porque es una mujer súper comprometida y que no solamente está asesorando con la ley en la mano, sino con el corazón y con la conciencia despierta. Y creo que tenemos esa misión hoy, ¿no? De que venimos a hacer esas compañeras, esas acompañantes para las mujeres que están en una situación de desventaja. Sí, exactamente. Y mencionaste dos cosas muy interesantes. Lo que no se mide no se puede perfeccionar. Entonces, muchas de las políticas públicas, incluso cuando están en la ley o están en un presupuesto, si no se mide, no sirve de nada que hagan un reporte de se dieron tantas cosas a tantas personas, ajá, y ¿cuáles fueron los resultados? O sea, ahora sí que los entregables, ¿no? Porque ahí no podemos medir. Si no nos entregan resultados, no podemos saber si eso está funcionando. Y la otra, que también se hacen guajes en los presupuestos que los ponen supuestamente para mujeres y los van dividiendo para otros programas sociales que sí son buenos, pero que no tienen que ver exactamente con mujeres. Eso es un punto muy interesante. Y otro que mencionaste, que es el evitar normalizar la violencia contra la mujer, y esto tiene que ver mucho con el machismo, que es una forma de ver la vida. Y machismo no es necesariamente en cuerpo de hombres, hay mujeres machistas. Hay mujeres que replican esa violencia contra otras mujeres y muchas veces es la más dolorosa. Y bueno, para cerrar con este diálogo de preguntas, Marilyn, si tuvieras que nombrar una acción urgente para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿cuál sería? Estás muteada. Ya va.
Ahí estás. Estoy muteada. Ya, ahí está. Ok, voy a hacer un llamado claro y urgente. Primero, las instituciones. Que se desea un trato digno en cada interacción, porque migrar no es un delito. Ninguna mujer merece ser humillada, ignorada o insultada por solicitar atención. Número 2, le diría, cero tolerancia a la discriminación interna. Si un funcionario ejerce racismo, xenofobia o machismo, la institución está fallando desde adentro, y eso estamos claros todos. Otro, 3, un personal capacitado y sensible, eso puede ser que atender a mujeres migrantes requieren conocimiento técnico, un enfoque hacia los derechos humanos y empatía profesional, no la improvisación, como todo el tiempo vemos. Y otra de las cosas es burocracia. La burocracia es la que protegen, pero que no castiguen tampoco. La demora de la cita, los requisitos excesivos y los procesos opacos generan violencia institucional y sobre todo la parte que vulneran vida. Estas personas necesitan un documento que sea ¿cómo es posible que una persona ahorita que para poder tener refugio hasta un año le tarda para darle respuesta y mientras tanto qué? Ya ese es otro tema, ¿no? Y otra cosa es el cumplimiento estricto de la ley. Proteger a quienes migran no es un favor ni un gesto humanitario, es una obligación jurídica y ética que está establecida en los tratados internacionales y en la legislación mexicana. ¿Okay? Ya otro día hablamos de los tratados internacionales. Okay. Y otra cosa es la colaboración efectiva de las organizaciones civiles. Por eso esas organizaciones hermanas que están a nivel nacional, wow, la verdad que eso nos podemos ayudar entre otros estados. Y la sociedad civil conoce el terreno, acompaña los casos y sobre todo detectamos los riesgos que cualquier sistema no permite atenderla ni escucharla. Y eso es trabajar, es hacer vida. Y quiero dar un mensaje, sobre todo final, a quienes están migrando. Y les digo esto, y me voy con estas palabras. Ustedes no deben cargar la vergüenza de los otros que le han hecho y sobre todo ninguna violencia, bien sea sexual, económica, psicológica, institucional o social, define el valor de tu futuro. Tu valentía como migrante no se mide de cuántos pueden aguantar, sino por seguir avanzando aun cuando el sistema parece diseñado para detenerla. Quiero decirle que no están solas, para eso está 50+1. Su historia importa, tu voz importa y tu dignidad es innegociable. Gracias. Qué lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias, Marilyn. Vamos a leer rápidamente comentarios que tenemos de nuestra audiencia. José Chávez, buenas noches, saludos hasta Cozumel, hasta la colectiva 50+1, capítulo Cozumel. También está Karina Chiapas, saludos desde Tula de Allende Hidalgo, saludos hasta Tula. Nuestra querida Vero Luna, besitos. Vero dice, llegué, saludos a todas, perdón por la demora, las quiero, y también nos comenta que de lo que hablábamos, dice, porque las políticas públicas en razón de género siguen siendo minimizadas, que seguimos vulnerables. Yo tengo abierta una carpeta por violación a la intimidad de mi hija, no digo la palabra para que no me baneen en las redes, y me apoyé en la ley Olimpia. Y más de 2 años me tardé en judicializar y se hizo rápido porque soy colectiva, activista, pero todo es complicado en los delitos, ya sabemos, en contra de las mujeres. Sí es cierto, eso es muy, muy lamentable. Por acá nos saluda Yasmín Ortiz, saludos desde Cuautitlán, Estado de México. Nuestra querida Mayra Alaní, saludos, dice saludos hermosas, gracias por esta plática, nos da mucho gusto. Acá ya terminó de pelearse con la tecnología nuestra querida Ludi. María Luisa Raigosa dice, incluso en instituciones de educación superior siguen perpetuando la violencia contra la mujer, sí es cierto, y se siguen perpetuando estereotipos. Más adelante nos saluda nuestra querida Anita Melo, gracias Anita por conectarte. A quienes no pudieron verlo en vivo, les recuerdo que estamos estrenando canal de YouTube de la colectiva 50+1 Quintana Roo. Este video se va a subir el día de mañana, lo van a encontrar, y si no, seguramente pasado mañana, ahí está.
Nos dice José, Cozumel es un caos en la fiscalía. Hay mucha desilusión con respecto a la ley para que una mujer denuncie porque la misoginia abunda y la discriminación es la número uno, lo que mencionábamos, ¿no? Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres. Vero Luna, refugios, asistencia social para ella y sus hijos. Estoy de acuerdo con la doctora Candy cuando diste tus breves acciones, que fueron muy puntuales. Valió la pena que las dijeras, querida Candy. José también dice, acá hay muchos nombramientos para ayudar a la mujer, pero solo de nombre, porque desgraciadamente no apoyan, nunca lo han vivido, nunca han recorrido, ni sentado a platicar con las mujeres, porque prefieren alcoholizarse para ocultar su momento de tragedia. Acá también tenemos el comentario de María Luisa, dice, en la Fiscalía del Estado tengo una carpeta de investigación desde abril del año pasado, que fue tipificada como discriminación cuando debió ser por violencia de género. Hasta el momento no hay respuesta del avance que se tiene sobre el caso, pareciera un sistema diseñado para agotar a las víctimas, sí es cierto, con procesos que obstaculizan la debida diligencia y acceso a la justicia, protegiendo a los violentadores y minimizando sus actos. Lamentablemente estás dando en un punto tan cierto. Mayra Lanís nos manda corazoncitos, muchísimas gracias, Mayris. José dice, en mis visitas a los anexos y grupos de 12 pasos, escuchas lo que comparten las mujeres, fuertísimo, de violencia familiar, compartiendo de jovencitos hablar con tanto odio de su papá por golpear a su madre, con resentimiento a sus madres por no defenderse y no defenderlos. Y bueno, por acá también menciona José las estadísticas y tenemos por aquí a Claudia Barrera, muy agradable escucharlas, un honor que nos escuches, querida Claudia, ya estaremos invitando a cada una de las colectivas. Mayra nos manda más corazoncitos y Anita nos vuelve a mandar mensajito. Y bueno, yo quiero agradecer mucho a todas por acompañarnos, por intercambiar estos puntos de vista desde la especialidad y la experiencia de cada una, enriquece mucho y nos da un panorama de las distintas situaciones que vivimos como mujeres, y con esto inauguramos los 16 días de activismo en esta lucha contra la violencia de género. Y bueno, quiero ceder la palabra a Ludivina Menchaca, presidenta de la colectiva 50+1 Quintana Roo, que ya terminó de agarrarse con la tecnología y finalmente aquí la tenemos. Y si nos puedes dar unas palabras para finalizar brevemente, querida Ludi. Gracias. Mira, es que de repente no se escuchaba y me salía para volver a entrar, como ahorita. Así pasa. Creo que ya te fuiste otra vez. Sí. Bueno, de cualquier forma, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, la colectiva 50+1 Quintana Roo. Tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook, en lo que antes era Twitter, o sea, X, y ya estamos estrenando, como les dije, el canal de YouTube. Y quiero agradecer mucho, Candy, Marilyn, Aide y obviamente a nuestra presidenta Ludivina Menchaca por darnos este espacio, por ceder, compartir, y seguramente las estaré llamando para que tengamos más intercambios en este nuevo canal que tenemos en YouTube. Y bueno, quiero agradecer, recordarles que hoy hemos escuchado que la violencia no es un hecho aislado, es un sistema. Es un sistema, pero también hemos escuchado que la resistencia se construye desde la justicia, desde la perspectiva de género, la migración y la identidad indígena, que la violencia no se debate, se denuncia, y que hay voces que, aunque incomodan, también sanas. Así que gracias a nuestras panelistas, gracias, doy a toda la colectiva por acompañarnos, por apoyar en buscar justicia a todas estas mujeres. Si tú estás pasando alguna situación de estas, contáctanos, tenemos correo electrónico, mándanos mensajito en redes y con mucho gusto veremos la forma de apoyarte. Veré si ya se logró conectar Ludi, si aquí está. Rápidamente, Lude, a ver si no te nos vas. Ay, Dios mío.
Bueno, pues ya llegamos al final. Yo quiero agradecer de parte de la colectiva 50+1 Quintana Roo a todas aquellas que estuvieron con nosotros, la participación y su compromiso. Y por supuesto a nuestras panelistas, gracias por su experiencia, su mirada desde la migración, desde el ámbito legal, de las realidades de las mujeres en el contexto que vivimos, porque por supuesto, como dice Lizzy, cada una aportó fundamentalmente temas para comprender la complejidad y visualizar las acciones que como colectiva seguimos impulsando. Pero yo creo que nos vamos con algo de claridad, que la violencia pues no es un destino, que es una realidad que podemos ir transformando. Ir transformando. Desde la sororidad y que podemos abrir caminos donde... Ya la perdimos de nuevo. ¿Me escuchan? Ya, a ver, sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, sí te escuchamos, Ludi. Creo que ya no nos escucha. Bueno, yo quiero agradecerles mucho y en nombre de Ludivina Menchaca, pues agradecer su presencia. Seguimos organizadas, sigamos incomodando, sigamos vivas, porque nos queremos sanas, nos queremos vivas. Les agradezco mucho. Esto fue Mujeres con Poder, Mujeres que Hablan, el conversatorio y el espacio de las mujeres de la colectiva 50+1 Quintana Roo. Les mando un abrazo, tengan muy bonita noche. Gracias, Candy, gracias, Aide, gracias, Marilyn, gracias, Ludi, aunque la tecnología te hizo una mala jugada. Muy buenas noches, cuídense mucho. Adiós. Buenas noches, chao. Besos a todas.